Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez & Servi. Efectivamente, ya conectados con la abogada Bárbara Vázquez, le damos la bienvenida una vez más. Gracias, abogada. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Espero que todos que nos están escuchando hayan compartido con su familia el Día de Acción de Gracia, que hayan podido disfrutar y descansar al mismo tiempo. Y bueno, nosotros sí disfrutamos mucho ese día, y en realidad lo que es el holiday, las vacaciones de Thanksgiving, unos cuantos días para desconectar siempre nos viene bien. Y ya aquí refrescada y lista para lo que es nuestro tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre el pedido de los expedientes de historial migratorio y penal bajo lo que se llama la Ley de Libertad de Información, conocida como el FOIA. Pero como siempre, les recordamos que siempre pueden encontrar estos episodios de Pa'lante, mi gente, en nuestra página web de Vázquez & Servi, y también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts. En nuestra página web de Vázquez & Servi también tenemos una sección llamada blog, donde hay mucha información exclusivamente relacionadas a temas migratorios. Si tienen alguna duda, a lo mejor ahí le podemos responder su pregunta, pero siempre también le invitamos a que nos llamen a nuestra oficina al 678-303-0018 y programar una consulta con uno de nuestros abogados. Les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de inmigración. Y bueno, Brenda, como sabemos, cada vez que tenemos nosotros esta sesión todos los martes, casi nunca nos vamos de la hora de la programación sin hablar de lo que es el expediente migratorio, la importancia. A veces hay preguntas que no podemos contestar y siempre la respuesta a veces es: necesitamos solicitar el expediente migratorio. Bueno, ¿por qué es tan importante ese expediente migratorio o el expediente penal? A veces lo que pasa en los casos migratorios es que faltan datos, y para poder determinar o saber cómo podemos ayudar a un cliente, legalizar su estatus o si es elegible para legalizar su estatus, es esencial primero tener todas las piezas, vamos a decir, el rompecabezas que puede ser un caso migratorio. Cuando hay datos o información incompleta, no es posible evaluar un caso migratorio a fondo. Y en esta situación es cuando se presenta la necesidad de solicitar el expediente de historial migratorio a las diferentes entidades de inmigración donde el cliente pudo haber tenido algún contacto o donde tal vez ha introducido alguna solicitud en un pasado y quiere saber el cliente o el abogado qué información contiene esa solicitud, para a lo mejor ver si hay inconsistencias en lo que ahora ha sucedido o lo que el cliente ahora ha divulgado y lo que a lo mejor han puesto en la solicitud previa. Esto es muy importante porque a veces surgen indicios de fraude que pueden causarle daños al cliente con las respectivas agencias migratorias. Si alguna vez un cliente, por ejemplo, ha sido detenido por la patrulla fronteriza, ha estado en algún trámite de deportación ante un juez de inmigración, o a lo mejor hizo algún trámite con inmigración, pero no sabe qué exactamente trámite fue que hizo, porque a lo mejor llegó al país y recién llegado hizo algún trámite y no sabe ni qué firmó, qué información incluyó o dejó de incluir en esa solicitud, o qué resultado tuvo de esa solicitud que fue introducida. El pedido del expediente migratorio podría contener esa pieza clave para poder nosotros analizar lo que es el caso y determinar si hay un caso que se puede lanzar para legalización o si simplemente no podemos avanzar por algún impedimento que no puede sobrepasar el cliente, porque a lo mejor es un impedimento estatutario. El pedido del expediente migratorio se hace, como mencionamos al inicio, conforme a la Ley de Libertad de Información, conocida por el FOIA, o sea, en inglés así le llamamos, Freedom of Information Act, se dice FOIA. Y con respecto a inmigración, hay varias entidades bajo el Departamento de Seguridad Nacional donde uno debe dirigirse para solicitar el FOIA, dependiendo de los factores que existan en el caso.
Si el caso, por ejemplo, transcurrió por un trámite ante el Tribunal de Inmigración, entonces la entidad gubernamental a donde se debe dirigir el pedido del FOIA es la Oficina Ejecutiva de Examen de Casos de Inmigración, bajo el Departamento de Justicia, lo que es básicamente la Corte de Inmigración. Se hace un pedido directamente a la Corte de Inmigración para que la Corte nos envíe todos los datos de lo que sucedió, qué solicitudes fueron presentadas y a veces hasta es necesario que pidamos el audio, que nos manden el audio de lo que es la transcripta, no sé si así se dice, de lo que fue la audiencia del caso. Y ahí nos sentamos, escuchamos qué ha sucedido, qué fue lo que sucedió durante el transcurso para ver si hubo un fallo, si algo se puede remediar. El gobierno usualmente no responde rápidamente a estos pedidos del FOIA, unos llegan más rápido que otros, pero aún así, si su abogado le indica que no puede evaluar su caso sin primero solicitar su expediente migratorio, es esencial seguir ese consejo y solicitar el expediente o los expedientes necesarios antes de introducir una solicitud con inmigración que pueda perjudicarlo. Es como un paso inicial. Es como un paso investigatorio que tenemos que dar nosotros los abogados con la mayoría de nuestros casos, porque muchos de los clientes han tenido algún historial migratorio, han hecho alguna solicitud en un pasado y a lo mejor hay dudas que pueden tal vez tronchar la posibilidad de la persona poder llegar a una legalización y queremos estar seguros de que tengamos ese campo libre y que no haya ningún impedimento. Y si existe un impedimento, ¿cómo vamos a remediarlo? Si hay algún remedio, un perdón, algo que podamos hacer para tratar de que la persona llegue a la meta, que es la legalización o la ciudadanía. Muy importante también. Las ventajas de obtener su historial migratorio y a veces hasta el historial penal, si la persona ha tenido antecedentes penales, es que su caso puede proceder de manera ágil y ordenada. Esto es muy importante. Su caso migratorio también puede ser evaluado más claramente por un abogado si el abogado tiene en su posesión todos los documentos relevantes del caso. Un solicitante puede responder de manera rápida y clara a cualquier pregunta adicional que las agencias de inmigración puedan tener sobre su caso y el solicitante puede defenderse de manera más eficaz cuando se tienen todos los documentos listos y en orden. Los expedientes migratorios y el expediente penal a veces pueden facilitarnos abrir esa puerta mágica a poder hacer ese trámite porque podemos nosotros evaluar el caso. Y una de las preguntas que surge casi siempre es, ¿puedo yo solicitar? El cliente nos pregunta, ¿puedo yo hacer mi trámite del FOIA para el pedido de mi expediente yo mismo, sin necesidad de contratar un abogado? Y la respuesta siempre, por lo menos de mi parte, es sí. La persona no necesita tener un abogado para pedir su expediente migratorio. Ahora, les recomendamos que el abogado sea la persona quien pida el expediente migratorio y la razón por la cual las razones, vamos a decir, por las cuales son varias. Primero, a veces el cliente no sabe qué expedientes necesita y piensa que el pedir un expediente de una entidad migratoria es suficiente. Por ejemplo, a veces tenemos clientes que llegan aquí con expedientes de UCIS porque ya han tenido algún trámite ante la agencia de inmigración. Pero no saben que también por esa captura que tuvo en la frontera es necesario pedir un FOIA al CBP, la patrulla fronteriza, es necesario pedir el FOIA al OBIM, que es otra entidad. O sea, hay diferentes niveles o razones por la cual el abogado sabe ya está entrenada esa mente en saber, ok, necesito estos FOIAs para tener todas las piezas de rompecabezas en este caso, no solamente el de UCIS, porque aquí hubo un historial antes de que a lo mejor la persona aplicara algún trámite con UCIS. Esa es una de las razones. La otra razón que es importante que el abogado pida los respectivos expedientes es porque el cliente no va a saber, a no sea que el cliente sea abogado y sepa cómo evaluar los factores que vienen dentro de ese FOIA. A veces los FOIAs pueden ser de 500 hojas, 600 hojas, dependiendo de cuánto tiempo, ¿verdad? O qué tantos trámites se hayan hecho con inmigración. Y tenemos que evaluar y saber evaluar esos expedientes con el ojo de por qué estamos conduciendo, haciendo estas evaluaciones de los expedientes. ¿Qué es lo que el abogado quiere ver dentro de esos expedientes? Hay una razón por la cual nosotros mandamos a pedir el FOIA y el abogado va a saber poder evaluar el contenido del FOIA
y compararlo a la ley de inmigración para determinar en esa evaluación si la persona puede seguir adelante con el trámite que quiera hacer, ya sea para la ciudadanía o para la residencia o para cualquier trámite que quiera hacer con inmigración. El evaluar el expediente o los expedientes es la gran parte de lo que es el pedido del FOIA. No es solamente mandar la solicitud y recibir el FOIA. Ok, ahora que he recibido mi FOIA, ¿qué hago con el FOIA? Sí, sí. Y esa es la gran parte que nos toma la mayoría del tiempo y el trabajo es en esa parte. Una vez que vayamos recibiendo los expedientes que hemos pedido, ok, ahora tenemos que analizarlos y darle una respuesta al cliente. Ok, hemos recibido el panel de FOIA que hemos pedido, esto fue lo que encontré, esto es cómo podemos trabajar su caso. Necesitamos hacer X en su caso y darle la razón por la cual no es una simple solicitud de inmigración, porque el caso a lo mejor se ha convertido en un caso un poco más complejo Ujú. de lo que a lo mejor anticipamos cuando ya ahora tenemos toda la información que se requiere a través de este pedido del expediente migratorio. Es importante conocer la ley de inmigración y también cuando hay, por ejemplo, antecedentes penales, es muy importante mandar a pedir no solamente el expediente a la FBI y el local, ¿verdad? El estatal, para tener todo lo que es el historial penal de la persona o lo que podamos obtener del gobierno. A veces hasta faltan datos. El cliente a lo mejor admite, ¿sabes qué? Aquí falta un arresto o durante la consulta me dijo que tuvo 5 arrestos, pero solamente aparecen 4. Entonces tenemos que hacer más indagaciones para ver si podemos obtener lo que es una copia certificada de la disposición del caso. Lo que aparece en un historial penal no necesariamente es el resultado del caso, porque lo que pasa a veces es que el FBI dice, ok, esta persona fue arrestada por asalto agravado, pero cuando llegó a corte, el abogado de defensa penal pudo negociar y a lo mejor le pusieron simple battery, o sea, agresión simple. Le reducieron los cargos de lo que es una felonía o un delito menor, un misdemeanor. Por eso entonces tenemos que hacer el otro trabajo de conseguir una disposición certificada de la corte y hasta a veces necesitamos saber pedir la acusación para ver todo el trayectorio del caso, de qué fue acusado el cliente, cómo fue que se trabajó, se negoció para convertir el caso en un delito menor. Y entonces, al tener esa información, ¿cómo es que esto aplica, cómo encaja este delito al caso para tratar nosotros de ver si hay una manera de, no obstante ese delito que tuvo el cliente y la convicción por el delito, a lo mejor todavía es elegible el cliente por X razón bajo la ley, ya sea la ley estatutaria o la ley de los diferentes circuitos. Tenemos que saber estudiar todo eso y aplicar esa ley a los datos. Y es por eso que el pedido de los expedientes del FOIA es siempre recomendable que los pongan en manos de un abogado que pueda no solamente hacer el pedido del FOIA, pero también pueda evaluar su caso y darle una respuesta al cliente de cómo podemos proceder o si acaso no se puede proceder. Básicamente, yo creo que es muy importante este resumen. Siempre lo hemos hablado del FOIA, pero cuando estamos hablando a veces no podemos dar el detalle de por qué es la importancia del FOIA. Yo creo que por esa razón quise volver a tocar este tema hoy día en nuestra programación para ver si generamos algunas preguntas o, bueno, podemos contestar. Aparte de eso que sabemos que es la llave, así como para la visa U, la certificación de la policía es la llave que abre el caso, el FOIA también. Y el FOIA suena muy sencillo. La gente cree que se pueden meter al internet y encontrar mágicamente algo, pero como acaba de decir, un FOIA puede tener 500 hojas. Haz de cuenta que es como decir, mira, te regalo la Biblia, pero ábrela y léela, interprétala. Ese es el reto verdadero, no tener el FOIA en la mano, sino saber qué es lo que incluye. Y porque uno dice, ¿cómo que 500 hojas? Si yo lo que tengo aquí son 5 años o 10 años en el país, pero puede ser súper complicado el reporte. Sí, o sea, por ejemplo, a veces el cliente llega a nuestra oficina y ha tenido un abogado de otro lugar o otra oficina y nos dicen, ¿sabe que mi abogado me introdujo un perdón, pero el perdón fue negado y no sé la razón por la cual fue negado el perdón, no tengo ninguna documentación, ya la oficina del abogado está cerrada, no puedo dar con ellos o Mm. cualquier razón de esa? Cuando pedimos el FOIA, ahí va a venir las hojas que vengan, dependiendo de lo que archivó el abogado, y va a venir también la decisión de inmigración.
Y, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un perdón, vamos a decir por presencia indocumentada, a veces pueden ser 500, 600, 800, 1000 hojas, dependiendo de los factores del caso. Y si yo pido el FOIA, me va a venir todo lo que yo envíe a inmigración. Ahí tenemos que revisar esos expedientes y determinar, ok, esta persona no sabe por qué le denegaron el perdón y para nosotros es importante saberlo para ver si hay alguna manera de poder remediar, si a lo mejor el abogado previo no hizo un trabajo completo y nosotros podemos hacer un mejor trabajo, cómo podemos levantar el caso, presentarlo en la luz más favorable para este cliente para poder ahora a lo mejor en la segunda tanda ganar el perdón para el cliente. ¿No? Y aparte de eso, que como dice que hay varias instituciones a las cuales hay que pedirle diferentes datos. Ahora, ¿el FOIA varía por país, abogada, o es determinado por la persona como tal? No, es por el caso, no importa de dónde provenga la persona, o sea, simplemente se pide si la persona, por ejemplo, es de Honduras, vamos a decir, y entró por la frontera y fue detenido, no importa que haya sido de Honduras, yo siempre voy a pedir lo que es el OBIM, voy a pedir el CBP FOIA para determinar si hay alguna información ahí, qué fue lo que sucedió en la frontera, a lo mejor el cliente no se recuerda si dio otro nombre, un alias, cuál fue el alias que dio, si dijo que era de México para ser regresado a México, o sea, si el oficial hizo alguna anotación de que venía en camino con varias personas, si hay alguna indicia de que alentó a alguna persona para entrar de manera indocumentada. ¿Me entiende? Hay tantos datos que ya después de 26 o casi 27 años de ejercer mi carrera, cuando yo estoy conversando con un cliente, enseguida ya mi mente está como dando vuelta. Voy a necesitar un FOIA porque necesito saber este dato. Y a lo mejor el cliente ni cae en cuenta hasta que yo al final ya de la consulta le digo, ok, esta es la estrategia en el caso. Necesitamos el FOIA y esto es lo que voy a estar mirando. Necesito saber qué fue lo que sucedió en la detención. Usted no se recuerda ni qué alias dio y eso es importante porque si yo voy a hacer una solicitud, en la solicitud me van a preguntar que ponga todos los nombres que ha usado la persona en un pasado, aunque haya sido una detención breve. Esas son las cosas que nosotros, ¿cómo se dice? Intrinsically. Digamos, meticulosamente, ya Sí, lo incluyen. Sí. sí, ya lo sabemos ya en la conversación con el cliente que necesitamos hacer estos pasos adicionales y aunque sea así, una demora porque el cliente a lo mejor está ansioso de hacer ya el trámite y introducir el trámite, siempre le pedimos la pausa porque el introducir un trámite de inmigración sin saber si va a ser perjudicado o no en introducir ese trámite no es conveniente para nadie y menos para el cliente. Siempre hacemos esa pausa, hacemos los pedidos de los expedientes donde sean necesarios y entonces procedemos como sea adecuado. Ahora, la pregunta del millón. Y esto del FOIA, como es tan importante y esto muy pocas personas se escapan de tener que pedir un FOIA para que una firma como la de ustedes, que es tan completa y tan meticulosa, lo pueda hacer bien, mucha gente tiene miedo que se pida un FOIA. ¿Hay algún peligro o riesgo para el cliente? No, en lo absoluto, en lo absoluto. El cliente no corre ningún riesgo. Todo viene a nuestra oficina con nuestra dirección. Algunos de los FOIAs hasta vienen por correo electrónico, casi todos ahora se están enviados por el gobierno Oh, por correo wow. electrónico, son digital. Aquí los recibimos, los bajamos a lo que es el expediente migratorio digital del cliente aquí en la oficina y entonces el abogado recibe la notificación que el expediente ha llegado y entonces el abogado entra digitalmente en la computadora al expediente que hemos recibido, lo analizamos, hacemos lo que es todo el resumen del análisis de ese expediente y a veces me llegó el de UCIS, pero ¿sabes qué? Me faltan 4 que he pedido. Mm, Analizo el de UCIS, pero no llamo al cliente hasta que yo tenga todo el panorama del FOIA ya evaluado. Cuando el cliente hace el contrato para que nosotros pidamos los expedientes migratorios, el contrato incluye el pedido de los expedientes migratorios, el estudio de los expedientes migratorios por el abogado y una consulta adicional con el abogado para explicarle lo que hemos encontrado en los pedidos de los expedientes, donde entonces el cliente le vamos a proporcionar si hay alguna manera de poder legalizar el estatus, vamos a proporcionarle la estrategia a seguir en el caso, la cotización de cómo podemos proceder dependiendo del trámite que vayamos a hacer y entonces ya obviamente el cliente lo puede pensar y decidir si quiere contratar los servicios para ese ya el trámite migratorio. bien. Ahora, también para la persona que dice, ok, puedo pedirlo a la carta. Si no soy cliente de ustedes, lo puedo pedir y como un servicio adicional. Y también, si yo soy cliente de ustedes, ¿está incluido en la cotización del caso total?
No, nunca hacemos un contrato donde vamos a decir, el cliente, yo estoy viendo que lo que quiero hacer para el cliente es un ajuste de estatus. A lo mejor lo que quiero investigar cuando yo pido el FOIA es que a lo mejor el cliente me ha dado alguna indicia durante la consulta de que pudo haber sido elegible bajo la ley 245I porque algún familiar lo pidió antes de que caducara esa ley, pero que no tiene ningún recibo porque, o sea, ya lo perdió hace tanto tiempo, el patrón lo pidió, pero no sabe qué sucedió con ese caso ni cuándo fue pedido, pero piensa que fue en el 2001 antes de que caducó la ley 245I. Yo no voy a pedirle al cliente que me contrate para el ajuste de estatus bajo la ley 245I hasta que yo tenga la evidencia del FOIA de que mi cliente definitivamente califica bajo la ley 245I, porque ahí viene la evidencia, ¿verdad?, de que sí hubo una solicitud hecha antes de que caducara esa ley. Al recibir el FOIA y tener yo la evidencia, yo llamo al cliente y le digo, he recibido los FOIAs, veo que sí hay la evidencia, aquí está un pedido por su patrón en tal fecha antes de que caducara la ley 245I, usted es elegible para el ajuste de estatus y en ese momento le digo, la cotización es esta para el ajuste de estatus, si usted quiere contratar los servicios, le pedimos la primera mitad y después lo ponemos en un plan de pago. Casi la mayoría de los clientes le ofrecemos un plan de pago. En Vasquez Servi, para ser elegible al plan de pago, le pedimos al cliente que siempre autoricen los pagos. Por ejemplo, si son 5 pagos de $200 por 5 meses, autorice esos pagos en una tarjeta de crédito para que sean automáticamente cobrados cada mes por 5 meses. Y de esa manera reducimos también lo que son los gastos administrativos de nuestro bufete. Es como que usted gana porque puede recibir el plan de pago, pero nosotros también ganamos porque es más eficiente para nosotros de esta manera. Y no cobramos intereses, o sea, por el momento no hay intereses. Muy pocas veces hay alguna penalidad por algo que no entre el pago. ¿Me entiendes? Tratamos de ser lo más justos posible con respecto a, sabemos las situaciones económicas, etcétera, pero queremos de todas maneras poder ayudar al cliente a conseguir la legalización. De esa manera trabajamos, o no vamos a contratarlo todo de una vez. Yo le digo, para yo saber si puedo ayudarle, yo necesito primero hacer un contrato para el FOIA. Una vez que reciba el FOIA, si es elegible, esta sería la cotización para el ajuste, pero no vamos a pedirle el dinero del ajuste ahora hasta estar seguro que usted va a calificar. Claro, interesantísimo, muy bien. Hoy con la abogada Bárbara Vázquez, 770-686-3424. Ya se me están juntando las preguntas por texto, les agradezco. Este tema del FOIA, súper importante porque, como bien lo decíamos desde el principio, suele ser la llave que abre esa primera puerta hacia un ajuste migratorio. Hay que saber que hay en el historial, el FOIA tiene varios niveles, hay diferentes reportes que se piden a diferentes agencias para que la gente no piense que nada más es algo que se busca en internet, como conseguir tal vez un email, etcétera. Tenemos ya algunas preguntas. La invitación para quienes llaman en vivo, ya saben que la prioridad siempre son las llamadas. 770-686-3424 al aire. Una preguntita que sí se nos quedó desde la semana pasada, abogada, y le agradezco mucho que esté al pendiente de estas cositas que son ya más que nada internas, digamos, las operaciones básicas de la oficina. Las personas dicen, ok, cuando uno llama para hacer una cita, te piden de una vez de información de pago para que se pueda apartar la cita. Esto es común, ¿verdad? Sí, cobramos 150 por la consulta. Cuando la persona llama y quiere una consulta con uno de nuestros abogados, se le va a pedir el pago. Okay. Para poder poner y programar esa consulta. Al pagar, la persona va a recibir por correo electrónico un cuestionario que va a llenar y va a tener cierto tiempo para llenar el cuestionario antes de la fecha de la consulta con el abogado, para que el abogado pueda tener eso por adelantado, revisar el cuestionario y pueda formalizar más o menos una idea de qué va a tratarse la consulta posiblemente. Sí, no apartamos citas sin que la persona pague por la consulta. O sea, es como básicamente usted quiere una consulta y nosotros nos obligamos a que ese día, esa hora, sea la consulta suya y la apartamos, porque no sería, para nosotros no es justo y hemos tenido la mala experiencia, ya tenemos, como le digo, 27 años casi en esto, la mala experiencia de donde simplemente la persona hace la consulta y después la hora de la consulta llega, no contesta o no llega a su cita y otra persona que quiso consultar con nosotros no pudo tener esa hora con nosotros porque ya estaba ocupado por una persona. Es como, es a commitment, Sí, es un compromiso, claro. tanto para nosotros como para el prospectivo cliente. No, y más que nada porque la gente, yo quiero cita con la abogada, la mera abogada Bárbara, entonces hay espera hasta febrero y se preguntan por qué cobran por adelantado, porque si hay 100 citas y de las 100 citas, 40 deciden, ay, se me olvidó,
porque cuando no te costó nada, realmente lo tomas como cualquier cosa. Así que tiene sentido. Esto es algo que no es de siempre, ¿verdad? Eso es relativamente reciente y yo entiendo que los negocios tienen que ajustarse a la situación, ¿no? Sí, correcto. Ok, bien, perfecto, así es. Siguiente pregunta dice por aquí, quisiera que la abogada nos explique un poquito acerca de los permisos de trabajo. Cuando es por cancelación de la deportación, ¿el primer permiso de trabajo dura 4 años o 2 años? No me queda claro. Tengo apenas 2 meses que estoy peleando eso por una detención que tuve en la ciudad de Dalton. O sea, este radio escucha, este varón es un señor, dice que tiene 2 meses que está metiendo todo por una detención en Dalton. Sabemos que Whitfield County sigue teniendo la 287G. ¿Ese primer permiso de trabajo dura 4 años o 2 años? No, por cancelación de deportación, los permisos de trabajo duran un año. O sea, cuando estamos hablando de cancelación de deportación, es que la persona tiene introducida su solicitud con el Tribunal de Inmigración y al introducir su solicitud y tener ya el recibo, pueden entonces pedir el permiso de trabajo por cancelación de deportación en la categoría C10. Pero la persona tiene que renovar el permiso de trabajo antes de la fecha de vencimiento de cancelación de deportación. No es algo que le van a dar un permiso como por ejemplo en un caso de estatus U, la persona sí recibe un permiso de trabajo cuando le aprueban, ya sea una determinación de buena fe o la prueba en el caso de estatus U, ya es más largo. O sea, la validez del permiso de trabajo puede ser hasta 4 años en un caso donde hay un estatus U aprobado. Pero para los demás, que son las cancelaciones de deportación, ajuste de estatus, entonces no es un permiso de trabajo que es básicamente aprobado por un año. Ok, good, good. Un año nada más. Ahora, él tiene 2 meses que empezó el proceso, pero, o sea, por cancelación de la deportación, ¿se puede más o menos pronosticar 2 months ago empezó cancelación de la deportación? ¿Cuánto le falta para que le llegue el permiso de trabajo? Eso depende de los tiempos de procesamiento del gobierno. Tenemos que entrar al sistema y determinar cuánto tiempo se están demorando en esa categoría. Y entonces lo que a lo mejor esta persona está preguntando, porque estoy mirando aquí información en línea, por esto es tan importante la información. Si él ya tiene un permiso de trabajo que fue otorgado bajo la cancelación de deportación, antes de que termine la fecha de vencimiento de ese permiso de trabajo, él hizo una renovación, un pedido para una renovación de permiso de trabajo. Entonces, el permiso puede ser extendido, el permiso que ya se está por vencer. Ese permiso puede tener una fecha de validez más larga, aunque se vaya a vencer, porque en mayo, si recordamos, de este año, UCIS anunció que iba a incrementar lo que es la extensión automática para los permisos de trabajo que estaban por vencerse, para los solicitantes que hayan hecho una renovación. Y la razón por la cual esto fue implementado por UCIS es porque sabemos que los tiempos de procesamiento se alargaron muchísimo a raíz de lo que fue el COVID. Hubo mucho tiempo durante ese periodo de tiempo que UCIS en realidad se quedó estancado, perdieron personal y simplemente el nivel de trabajo incrementó. Hay personas que tienen categorías de permisos de trabajo que pueden ser elegibles a esa extensión automática si hicieron su pedido para renovar su permiso que se está por caducar antes de que caducara. Y entre ellas están las personas que están con cancelación de deportación. A lo mejor a lo que se refiere él, pero no sé si está iniciando su trámite o si está a lo mejor renovando su permiso. No, pues me imagino que es iniciando, pero igual, amigo, busque paciencia porque la va a necesitar. Siguiente pregunta, dice aquí, buenos días, yo entré ilegal por la frontera con México hace 6 meses. Yo soy de Colombia y pedí asilo entrando de una vez. Hace una semana me peleé con un vecino y me dio una puñalada en el brazo. Nada grave, de hecho, no llamé ni a la policía ni fui al hospital. ¿Será que este proceso me ayuda en lo de mi asilo? Unas personas conocidas, familiares mías, me dijeron que esa agresión me puede adelantar mi proceso. Bueno, No, entró, no, no, nada que ver. nada que ver, no. O sea, un asilo es algo que es por razones de persecución en su país natal. Usted está pidiendo la protección de Estados Unidos
porque usted en su país fue perseguido en una de las categorías de protección o si es regresado a su país va a ser perseguido por una de esas características inmutables. Cuando estamos hablando de una agresión cometida en tierra estadounidense, entonces lo que estamos hablando es de un posible caso de estatus U. Pero ¿qué pasa? El señor dice, bueno, no fue nada grave, decidí no llamar a la policía. En realidad, para poder calificar al estatus U, tiene que haber dado parte a la policía y cooperar con las autoridades en lo que es la investigación del delito. Si fue recién que acaba de ocurrir y tiene evidencias, pruebas, testigos, a lo mejor todavía está a tiempo de hacer el reporte de policía y cooperar con las autoridades para entonces ver si puede calificar a lo que es el estatus U, que sí conllevaría la residencia, pero tampoco le puedo decir que ese trámite va a ser más rápido que el trámite del asilo político, porque sabemos que el estatus U es muy demorado por la cuota limitada de 10,000 visas U anuales que el gobierno otorga. Pueden ser muchos años antes de que la persona vea un beneficio bajo el trámite de estatus U. Yo siempre me acuerdo de su esposo que se mete todos los caballos a la carrera. O Ujú. sea, asilo, visa U, si te violaron, si X, alguna cosa, pero hay que saber cuál proceso te conviene, no necesariamente poniéndolos todos en el fuego. A lo mejor es un gasto innecesario, uno más tardado que Ujú. el otro, tal vez no calificas, es difícil. Pero bueno, seguimos con las preguntas. 770-686-3424 para hablar en vivo en el programa, pero por ahora los textos son los que está reinando. Dice, pregúntale a la abogada, por favor, ¿qué puedo hacer? Tengo 2 años que metí mis papeles, todavía no nos dan alguna respuesta, ya pagamos todo. Le pregunté, obviamente, que cuál es el proceso, porque la abogada necesita saber, dice, por mi hijo de 21 años, pero ahora mismo ya estamos con la, no sé, dice la 285, o maybe es la 485 activada. Mi padre ciudadano nos hizo petición familiar. Así que bueno, tienen la petición de un padre ciudadano y luego tienen un hijo de 21 y no han recibido respuesta. Ujú. Sí, y no es, le podría decir que tal vez no es fuera de lo común. Necesitaríamos saber cómo en qué fecha. Dice que hace 2 años que aplicaron para el ajuste de estatus y por lo que me suena es que posiblemente son calificados bajo la ley 245I porque dice que un padre hizo una petición familiar por ellos como petición familiar. Tal vez están pidiendo el ajuste porque son elegibles bajo la ley 245I. Ahora, si es aquí en Atlanta que está pendiente esa solicitud, es muy posible que estén todavía dentro del tiempo de procesamiento, porque el 80% de los casos, conforme a los tiempos de procesamiento en línea, se están procesando en 30.5 meses. Mm, Si están solamente hace 2 años que están pendientes, todavía están dentro, 2 años y medio. dentro del tiempo de procesamiento, exacto. Bien, bien, bien. Ahora, es normal el silencio, ¿verdad? No te llega un papelito cada 3 meses. Hey, aquí estamos, no nos hemos olvidado de ti. Sí es normal el silencio, un periodo, ¿no? Sí, es normal, seguramente es muy posible que ya hayan puesto sus huellas dactilares cuando inició el trámite. Si tienen un caso de ajuste de estatus pendiente con UCIS, deben de haber sido elegibles para el permiso de trabajo, a lo mejor ya lo tienen también, pero lo que interesaría saber es, o por lo menos que ellos puedan entrar a lo que es los tiempos de procesamiento por UCIS, pueden hacer una búsqueda general en Google y ahí entonces van a poder poner lo que es la fecha del recibo. Y con esa fecha de recibo que aparece en el recibo de la I-485, le van a decir si falta tiempo, si están dentro del tiempo de procesamiento y falta todavía, y no pueden indagar hasta que estén fuera del tiempo de procesamiento. Ok, listo, pues todavía están en un tiempo promedio. Siguiente pregunta, dice Brendux, tengo un sobrino que fue deportado hace más de 10 años. Su hijo entró al Navy. ¿Él puede aplicar para los papeles desde México o necesita estar aquí en Estados Unidos? No, la persona yo creo que está preguntando a lo mejor sobre el parole in place, porque está indicando que el hijo está en el ejército. El parole in place solamente aplica para personas que están aquí dentro del país, que hayan entrado de manera irregular, por ejemplo, no pueden haber entrado legalmente a Estados Unidos. Los padres que están aquí y se encuentran indocumentados pueden aplicar al parole in place dependiendo de los factores del caso para entonces si reciben lo que es ese beneficio que es a la discreción del gobierno otorgarlo,
pueden entonces hacer un trámite de ajuste de estatus. El señor se encuentra fuera de Estados Unidos. Hace 10 años fue deportado. Este es un caso ejemplar, por lo que nos están diciendo para nosotros decirle al cliente, mire, para nosotros poder determinar si usted va a ser elegible a través de su hijo, una solicitud que pueda hacer él por usted, por ser ciudadano estadounidense mayor de 21 años de edad el hijo, tenemos que empezar con los pedidos de los expedientes. Usted tiene una deportación, necesitamos averiguar por qué fue deportado, necesitamos el alien number que le asignaron al caso cuando surgió su deportación y necesitamos determinar si usted va a ser elegible a lo que es un proceso de I-130, que es la petición familiar, y después un proceso consular para poder procesar para la residencia en donde esté ubicado el señor, en el país donde esté ubicado él, y determinar si a lo mejor hacen falta alguna especie de perdón. Empezaríamos con el análisis del caso, que se comienza con los pedidos de los expedientes. Claro, yo creo que ya hice la pregunta medio disfrazada en otra pregunta, pero el costo del FOIA lo pone como quien dice el bufete legal, ¿no? O sea, el costo de un FOIA, si es, por ejemplo, a la carta aparte o dentro de un proceso, pero tiene un costo, digamos, global. O sea, tarifas migratorias, porque cada buffet va a poner sus propios costos. Pero a lo que voy es que como el FOIA hay que saber que son varias agencias a las cuales se les pide información. Depende de cuántas agencias tienen que mandarte información, ¿no? El costo. Los honorarios, pero no hay costos. Los FOIAs por lo general no se tienen que pagar, a no ser que sobrepase, por ejemplo, cada agencia o entidad del gobierno dice, ok, si sobrepasa de tantas páginas, a lo mejor le vamos a cobrar lo que es tanto por página adicional. Ahí se le notificaría al cliente que necesitamos pagar tanto al gobierno, pero usualmente no hay costo, tarifas migratorias para solicitar su expediente migratorio. Para solicitar el FBI, por ejemplo, el FBI Background Check, hay un costo de $18. Oh, wow. Ok. Yeah. Y el GCIC tampoco tiene costo, buscar aquí lo que es el estatal, ¿verdad? El expediente de historial penal local de Georgia no tiene costo. Pero a veces, por ejemplo, cuando me llega el FBI o me llega el GCIC, veo, ok, necesito solicitar a las cortes, a cada corte individual, el pedido de una copia certificada de la disposición del caso. Y las cortes a veces sí cobran por esas copias. Y entonces yo le digo al cliente, ok, mandaron a pedir esta cantidad, esto es lo que tenemos que pagar. Ah, bien. Sí, es importante aclarar. Ahora, no es lo mismo, hay que decirlo, porque it is what it is. No es tan sencillo como ir a poner huellas a un departamento de policía, mándame mi reporte. Eso no es ni la FBI, eso es estatal, porque hay gente que dice, yo fui a la policía de Chambly, puse huellas y me dieron este papel. That's not what eso no es un FOIA. No, eso para nosotros no. Recuerden que la ley de inmigración es ley federal. Estamos tratando con lo que son gobierno federal cuando introducimos cualquier trámite con inmigración. Cuando yo le digo al cliente necesito el historial penal, yo estoy hablando la mayoría de las veces del FBI. Por ahí comenzamos con el FBI Background Check. A veces en el FBI Background Check ahí la FBI al final de lo que ese reporte pone las entidades locales, ¿verdad? Donde la persona ha sido arrestada. Y si yo veo que a lo mejor hay un estado donde está, a lo mejor no viene ninguna información del estado que me están listando ahí, solamente me dicen Florida, vamos a decir, pero yo veo que todos los antecedentes son de Georgia, pero ahí dice algo, menciona de Florida, entonces yo a lo mejor lo que voy a hacer es voy a pedir el estatal. Voy a decir, ok, necesito el estatal de la Florida porque aquí a lo mejor viene algo de la Florida. El cliente en conversación sí me dijo que cuando estuvo en la Florida por tanto tiempo, ahí fue arrestado o tuvo algún roce con la policía. Ahí ya vamos a saber, porque indagamos bien profundamente durante las consultas sobre todos estos temas. Pero sí, o sea, no es lo mismo de ir a la policía en Chambly que te den el reporte. No, no es lo mismo. Sí, porque es que no nada que ver. Siguiente pregunta dice, pregúntale a la abogada, y estamos como más o menos en lo mismo. Yo fui con mi pareja, con un abogado, para solicitar el FOIA para él. Él pasó una sola vez, hace 3 años, o sea, estamos hablando de que en el 2019, dice, y lo dejaron ir solo así. O sea, lo agarraron, pasó, lo dejaron ir. Cuando pedimos el FOIA, salió que él había cruzado en el 99. Obviamente, esto no es correcto. El nombre y fecha de nacimiento eran correctas, pero salía que incluso él es mexicano. En realidad, él es hondureño. Todo lo demás decía que no había récords. Mi pregunta es, ¿tendría yo que pedir a otro abogado que vuelva a pedir los récords o a ese mismo abogado? Honestamente, nada de lo que sale en el FOIA es
correcto en cuanto a este inmigrante hondureño que entró hace 3 años y lo tienen que según entró hace 20 y pico. Ok, lo tienen que entró ¿en qué año? ¿En el 99? Ajá, que él entró según el 99 y con identidad mexicana, pero él es hondureño y entró hace 3 años. Ok, por esta razón es muy importante saber a qué entidades pedir y qué tipos de FOIAs vamos a pedir. Por ejemplo, yo no sé qué FOIA fue el que pidieron, pero yo pediría en ese caso el OBIM FOIA, que es con las huellas dactilares, porque si a él le tomaron las huellas dactilares, el OBIM FOIA debe, por lo general, tener alguna información de la persona que fue detenida. El lugar de detención, qué nombre dio, de dónde dijo que era originario. Vamos a pedir el CBP FOIA para saber, a lo mejor el CBP marcó algo en su expediente. No sabemos de qué FOIA estamos hablando. No podemos decir que el abogado pidió el FOIA y pensar que es el FOIA que corresponde a los factores de este caso. Sí, el gobierno puede cometer errores, verídicamente, lo puedo decir. A lo mejor quiso poner 2019 y puso 1999, pero dice la persona, porque se desconectó un poquito la comunicación, pero si escuché bien, dice que sí aparece la fecha de nacimiento que corresponde a la persona. Hasta eso dice que el nombre y la fecha de nacimiento sí son correctas. Ok, eso se pudieron equivocar en la fecha. Y dice que nos dieron los 3, dijeron que era a 3 diferentes que pedirían y sí llegaron 3 follas diferentes. Ok, yo miraría el FOIA para estos clientes que ya tienen los FOIAs que dicen que han recibido, pero el FOIA que viene con la información de la fecha de entrada incorrecta, pero todos los otros datos, menos el lugar de origen de la persona. La persona que hace esta pregunta dice que lo dejaron ir, right? Dicen, lo detuvieron, fue breve y lo dejaron ir. Bueno, pero ¿para dónde lo dejaron ir? ¿Para dentro de Estados Unidos o lo regresaron a México? Eso es un dato muy importante y esta es la razón por qué es muy importante este dato. Si la persona, que es muy común, Brenda, muy común que suceda esto y lo vemos a diario. Ya sé por dónde va. Ajá, Ya. right. La persona es de Honduras, como en este caso, el señor es de Honduras, pero por ahí le dijeron que si dice que es de México, Mm. no lo van a regresar a Honduras, no lo van a deportar bajo una deportación expedita, simplemente a veces corren con la suerte, si digo que soy de México, me van a regresar voluntariamente para México, simplemente me ponen a la línea, me echan a cruzar la línea para entrar a México Sí. nuevamente. Y ahí está la respuesta. Me acaba de mandar decir, lo soltaron para México. Exactamente. Ahí algo no está claro. Y yo en mi consulta con el cliente, yo le voy a preguntar al cliente, ¿usted dijo que usted era de México? Entonces el cliente, yo espero que sea franco y me diga, sí, yo dije que era de México. Y entonces ahí yo le voy a explicar al cliente y por esa razón lo regresaron a México, porque si usted no traía identificación de Honduras, no tenía nada que lo marcara de ser de otro país que no fuera México, entonces usted si dijo que era de México, lo van a regresar y corrió con la suerte de que lo regresaran a México. Pero, ¿qué pasa en estos casos? Corrió con esa suerte, pero ahora ha cometido una representación falsa porque era para un beneficio migratorio. Esto es como lo considera las embajadas. Las embajadas consideran que cuando una persona se declara ser de una ciudadanía que no es, por ejemplo, para ser beneficiado y ser regresado a México, de Honduras se declara ser mexicano y lo regresan a México sin que tenga ningún historial negativo migratorio, como lo puede ser una orden de deportación expedita de la frontera, entonces la persona ha adquirido un beneficio migratorio. Es como piensa la aplicación de la ley de cuando la persona tiene que procesar a través de las embajadas estadounidenses. Ahora, aquí dentro de Estados Unidos, si es un trámite de ajuste de estatus, siempre podemos hacer el argumento de que no necesariamente es una representación falsa para un beneficio migratorio, porque la persona quería lograr entrar y no logró entrar. Ese es el beneficio migratorio. Y hay casos que respaldan ese argumento. Pero como pueden ver, dónde la persona es elegible para recibir residencia tiene mucho que ver cómo el gobierno aplica la ley. Yo en mis casos donde la persona ha cometido esta representación falsa y podemos hacer un ajuste de estatus, yo le digo claramente al cliente, yo puedo avanzar este argumento para usted, yo puedo decir que esto no califica como una representación falsa para que usted no sea requerido un perdón por esa representación falsa, pero si el gobierno quiere que usted someta un perdón,
Entonces tenemos que ser elegible a ese perdón. Y para ser elegible para un perdón de representación falsa, la persona tiene que contar con el familiar calificativo, que para eso es solamente mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano. Los hijos para el perdón de representación falsa no cuentan. A veces es complicado, porque a veces la persona no califica simplemente porque no tiene el familiar calificativo y la persona tiene que hacer su trámite a través de la embajada. Ahora, abogada, en este caso, si este hombre no dijo nunca que era de México, hace 3 años cuando estaba todo eso encendido de hondureños en la frontera, esas marchas y todas esas caravanas, si el hombre no mintió y dijo que era de México y simplemente por flojos, por pereza, lo echaron para México, ¿podría ser algo que se aclare o no? Él tiene la carga de la prueba, Ay, ay, ay. porque él es el que está solicitando un beneficio migratorio. Él tiene que de alguna manera poder convencer al gobierno, a lo mejor con un simple affidavit podemos convencer a un oficial que nos toque, no sabemos, Ujú. pero eso es un riesgo que corre el cliente, que a lo mejor él no le creen, que no dijo que era de México, a lo mejor no le creen. Y si es así, entonces tenemos que tener el plan B, y ese plan B es ser elegible para pedir el perdón de representación falsa. Y si no califica por no tener el familiar calificativo, entonces tiene que saber la persona que es un riesgo que corre, especialmente si tiene que tramitar fuera de Estados Unidos, porque entonces va a ser castigado. Sí, por supuesto. Oh my goodness. Pues sí, como dice usted, eso de decir tú, como el que está pidiendo el beneficio, tienes la carga de la prueba, pues te van a preguntar, porque yo no digo que sea el caso de este muchacho hondureño, pero sé que cualquier persona que dice, híjole, no quiero que me manden para El Salvador, les digo que soy mexicano, de repente un agente de inmigración en la frontera no distingue los acentos, en todo caso, hay Ujú. que investigar más allá. Y pues qué lástima que los FOIA parecen tener algunos errores y demás. Otra cosa, abogada, y otra cosa que es yo creo más común, incluso todavía es más común que mentir sobre tu nacionalidad es inventar un nombre. O sea, y tú Ujú. dices, ok, yo me llamo Pedro Gómez y no te llamas así, pero ya tienen Pedro Gómez con esas huellas. O sea, si vamos a suponer que te toca mencionar el nombre de alguien y por medio de fecha de nacimiento, whatever, coincide con un ciudadano, porque puede coincidir. ¿Buscan ese detalle o las posibilidades de que tú inventes un nombre y luego te acusen de querer hacerte pasar como ciudadano o usar la identidad de un ciudadano? ¿Te puede caer eso encima? No, simplemente por usar un nombre, un alias, y que ese alias pertenezca a un ciudadano estadounidense. O sea, el gobierno no puede decir que, ok, esto es una declaración de ciudadanía falsa. Tiene que ser una declaración de ciudadanía falsa affirmative, o sea, afirmativa, donde la persona, sí, cuando entra en la frontera, tiene algún documento de identidad, un acta de nacimiento de un ciudadano que presenta, por ejemplo, o verbalmente dice en indagar el oficial, ¿usted es nacido en Estados Unidos? Sí, soy nacido en Estados Unidos. Ahí va a quedar en el record. Oh my God. False claim to U.S. citizenship, que hizo esa representación falsa. Tiene que ser algo verbal o algún documento que la persona presente en la frontera de ciudadano estadounidense. O sea, consciente, porque si tú dices, ¿cómo te llamas? No, mi nombre es Donald Trump. O sea, te estás Ujú. declarando la identidad de una persona. Imagínate, Right, ¿quién va a right. querer, verdad, llamarse así? Pero en todo caso, digo, qué mala suerte que coincida, pero se puede imaginar que hay millones de personas que se pueden llamar de la misma forma. Ahora, el hecho de tener una entrada con un nombre falso en el futuro es importante saber, ¿verdad? O sea, ¿cómo te llamaste aquella vez? O sea, tomar en cuenta que a lo mejor hasta uno tiene que ir llevando como un diario, tal vez, de cómo se llamó en algún momento, porque te lo van a preguntar. O sea, la persona usualmente, especialmente en casos donde sucedió hace mucho tiempo esa detención en la frontera, no va a recordar. Muy pocas personas recuerdan esos datos porque también los nervios, esa mala experiencia de haber sido detenido, etcétera. Pero sí es importante por lo menos tratar de conseguir esa información, porque inmigración va a querer saber esa información en las solicitudes que vayamos a presentar, nos van a preguntar qué nombre ha usado, si ha usado otro nombre esta persona. Y ahí tenemos que ser francos. Y como abogado, a mí no me gusta no ser completo en lo que es mi trabajo. No, no, So, claro, importante saberlo. Y ser honestos, porque ustedes cuentan con la transparencia de la persona a la que están representando, porque realmente ustedes no pueden ver, no hay una bolita mágica que te muestra todo el historial, sino que sí dependen, yo digo que en un 90% de las declaraciones del mismo cliente.
Exactamente, eso es muy importante. Y saber que no importa cuántos nombres se ponga la persona, cuando trate de cruzar, si le han tomado huellas, las huellas son únicas, no cambian. Uno se pone viejo y las huellas son las mismas de cuando nació hasta cuando se muere, ¿verdad? Lástima que no se quede el cuerpo entero igual que cuando uno nació. ¿Qué coño? Digo, si algo Ay, se va a no. quedar igual que sea la cara y las huellas, ¿para qué me sirven? Pues la cara se va perdiendo todo, my goodness. Ay, ay, ay. Aquí nos preguntan antes de que se acabe el show, dice, ¿en qué fecha de prioridad va lo de la visa U? Ok, en realidad la visa U no es que tiene fecha de prioridad. Podemos decirle que van como en el año 2016, finales de 2016 es donde van. Pero déjame ver si puedo entrar aquí al sistema para ver si tengo alguna idea más clara. Déjame ver un momentico. No me dan fecha, pero voy a poner aquí diciembre 30, 2016. Vamos a ver si acaso nos dicen que ya podemos indagar con esa fecha. Eso nos va a dar una idea más o menos. Claro. Ok. Dicen que sí, por ejemplo, y por esa razón pensamos que van como en la del 2016. Vamos a ver si febrero 2017. Vamos a ver si estamos un poquito más avanzados. Sí, claro. No, ya ahí esa fecha no. Yo creo que estamos en diciembre del 2016, porque también estamos recibiendo aprobaciones desde esas fechas. Ah, ya. Estamos en ese rango por proceso de Ujú, eliminación prácticamente. exacto. Listo. Dice aquí, buenos días. Mi hermana entró en el 2006 con visa de turista. Se quedó por 2 años. Sí trabajó, sacó su número ITIN. Lamentablemente nunca hizo sus impuestos. Después se regresó y seguía entrando, pero un día le hicieron la pregunta acerca de ese trabajo. Después de 3 entradas, ya no la dejaron entrar. ¿Esto es común o hay algo que ella pueda hacer para remediar? Le gustaría seguir viajando. O sea, sí es común que le cancelen la visa. Seguramente le cancelaron la visa cuando ya no la dejaron entrar por la última vez y por la razón de que el gobierno se dio cuenta de que violó los términos de la visa cuando inicialmente entró en el 2006 y se quedó más tiempo de lo que le otorgaron. O sea, usualmente una persona con una visa de turista entra aquí y le dan 6 meses para permanecer aquí en Estados Unidos. Si pertenece más tiempo y no ha pedido una extensión de esa estadía legal de los 6 meses, entonces ya queda en violación de los términos de la visa porque ya básicamente ha violado el tiempo que le permitieron quedarse en calidad de turista. El trabajar con una visa de turista también es violación de los términos de la visa de turista. Sacó un ITN, so ya el gobierno a lo mejor ahí sabe, ¿me entiende? Que ya la persona estuvo aquí por el tiempo que estuvo, que a lo mejor trabajó porque para que necesita un ITN, si no es para reportar los impuestos. ¿Verdad? No es fuera de lo común lo que le ha sucedido. Tendría que ir a solicitar nuevamente una visa nueva de turista y a lo mejor le van a pedir un perdón y esa es la discreción del gobierno. Really? También hay perdón para los que quieren entrar Ujú. con visa. Non-immigrant visa waiver, yep. Oh, wow. Ok. Bueno, tomando en cuenta que cuando vas a sacar un tax ID o el ITIN es porque vas a declararle al gobierno algún ingreso que tienes. Punto. Ya te hiciste visible. Ahora, de que se sabe que vienen personas con visa de turista, abogada Bárbara, y que trabajan under the table o debajo del agua o Ujú. ganan cash, tienen que también tener mucho cuidado. Pero el hecho de quedarse por 2 años, ahí empezó la primera falla y después de eso, y mira que hay personas que dicen, pues se quedó 2 años, pero le volvieron a dar un permiso para entrar. Pero you know what, a veces el gobierno también falla o sabes qué, se les escapó, entraste 2, 3 veces y pero ¿por qué a la cuarta entrada me están reclamando si ya entré 2 o 3 veces? Sometimes you're just lucky, te toca suerte. Right, y tal vez también en esos tiempos, o sea, se ve muchos casos donde la persona mandaba la I-94, que es la tarjetita blanca que antes daban, ahora no dan ya esa tarjetita blanca porque todo lo hacen digitalmente. Mandaban esa tarjetita blanca de regreso a su país para hacer constar, la entregaban, para hacer constar de que salieron a tiempo. A lo mejor el gobierno no captó en la primera o segunda o hasta la tercera entrada que la persona en realidad estuvo aquí más tiempo de lo que le otorgaron. Algo ahí levantó sospechas por el cual el oficial en el aeropuerto indagó más a fondo y a lo mejor le hicieron hasta una entrevista bajo juramento, a lo mejor los nervios, ella admitió que en la primera entrada estuvo tanto tiempo o que trabajó o traía algo que daba indicios de que venía por razones de trabajo. Sabrá Dios, pueden ocurrir muchas cosas. Y sabemos que en los aeropuertos
la persona no tiene derechos constitucionales porque está pidiendo entrar a Estados Unidos, o le pueden indagar y hacer muchas preguntas. Y hasta del mismo aeropuerto, ya estando aquí en Atlanta, te pueden devolver. He visto personas que devuelven de aquí del aeropuerto, váyase para Honduras, váyase para Colombia, váyase para República Dominicana. I've seen it. La gente dice, ya entré, ya aterrizó el avión, ya la hice, y los devuelven del mismo aeropuerto. Ya, exactamente. Wow, got it. Abogada, pues mire, se nos acabó el tiempo. Yo lo que sí le digo es que usted es muy profesional, muy completa, muy de todo, pero a mí me encanta escucharla reír, porque no es común. Se nos desata de repente una carcajada. I'm sorry for this podcast. Era bien divertido escucharla así. De repente uno dice, cónchale, la vida también es bonita, se puede reír a pesar de todo lo serio y toda la ayuda que nos brinda, abogada. Así que muchísimas gracias. No, gracias por hacerme reír, Brenda. Siempre. Eso no es nada para lo que pudiera hacerla reír en otro momento, en otro canal, en otras circunstancias. Pero de verdad, tremendo show para adelante, mi gente. A eso sí, el número de las oficinas de los abogados, 678-303-0018. 678-303-0018. Gracias, abogada, y nos escuchamos en la próxima edición. Muchísimas gracias, Brenda, por el espacio siempre, y a todos nuestros radioescuchas por siempre sintonizar y escuchar nuestros episodios. Muchas gracias. Aquí los espero para la próxima semana. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.